vamos a hablar, la familia que sirve a Dios prevalece. La familia que sirve a Dios, ¿qué? Prevalece. Y prevalecer es mantenerse firme, es mantenerse en el tiempo, es estar constante. Y cuando nosotros le ponemos a Dios, cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando disponemos de un tiempo determinado para servirle a Él, nuestra familia está siendo bendecida. En muchas ocasiones se sale de la iglesia, o hay familias que salen de acá el domingo y se reúnen para cocinar, para cenar, para almorzar. Y durante este proceso hay quienes preparan la comida, quienes preparan la mesa, a los más chiquitos se les asigna tareas que puedan hacer. Pero lo bueno de este proceso es que mientras todos están cocinando, o están viendo televisión, o están impartiendo, están compartiendo, están reunidos, están manteniendo un tiempo de unidad. Se están riendo, están compartiendo sueños, están anhelando algo más. Y servir en la casa de Dios, servirle a Dios es exactamente lo mismo. Servirle a Dios unifica a nuestra familia. Servirle a Dios no es solamente venir y abrir la puerta o tocar un instrumento. Es unificar mi hogar. Porque desde temprano uno arranca a prepararse ¿para qué? Para venir a servirle a Dios. Los que son líderes en las misiones se preparan los miércoles de temprano para ir a servirle a Dios a través de las misiones. Servir como familia cambia absolutamente todo. No una parte. Permítanme repetir esto. Servirle a Dios como familia, como esposos, como sus hijos, cambia absolutamente la dinámica de nuestro hogar. Porque cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, Él trae todo lo que falta. Trae la armonía, trae la paz. Y vuelvo y recuerdo, no somos perfectos, pero cuando Dios ocupa el primer lugar, Él trae lo necesario. Amén. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que oye esas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y es ahí donde queremos llegar nosotros. Es donde la intención del pastor en esa serie ha sido en volver a fundamentar nuestro hogar. ¿En quién? En la roca. Y en este pasaje vemos tres cosas muy bonitas, tres enseñanzas breves. Y es que las tormentas en la vida son parte de nuestro diario vivir. Vivimos en una ciudad donde en un momento está con el sol, ¿cierto? Y en lo que nos volteamos, está nublado. Como dicen en Venezuela, está cayendo un palo de agua. Pero esa es la realidad, ¿cierto? Y no le ha sucedido a usted que está quizás aquí lloviendo y voltea a su izquierda o derecha y está seco. Pero a todos nos llueve por igual. La tormenta no es si va a venir. Las dificultades en nuestra vida no es un posible, es una realidad. Va a pasar. Lo importante es cómo soy cimentado yo para el momento de la tormenta. ¿En dónde estoy parado yo para el momento de la dificultad? ¿Cómo estoy con mi hogar cimentado para cuando venga un problema? La familia que sirve a Dios no es externa de problemas. Nosotros, y yo con toda humildad, yo aprendí a servir desde mi casa. Tuve el privilegio de crecer en un lugar cristiano, en donde nos fue moldeado el servir a Dios. Y esto no evitó que cuando nos casara y cuando me casé, mi primera niña nació con una dificultad. Eso no evitó que cuando mi esposa quedó embarazada del último Mateo, él nacía con una dificultad. Por lo contrario, durante todo este proceso de nuestra vida, jamás hemos parado de servirle a Dios. Y el servicio a Dios nos ha mantenido juntos. El servicio a Dios nos ayudó, nos fortaleció en los momentos de mayor dificultad en nuestro hogar.
Y yo sé que Él lo va a hacer contigo también. Entonces, servicio a Dios nos conecta con el plan perfecto. Amén. Pero no solamente eso trasciende vidas y va más allá porque genera un impacto que permanece para siempre. Cuando tú decides como cabeza de hogar servirle a Dios junto a tus hijos, servirle a Dios junto a tu esposa, ahí no quedó el asunto. Porque ahora tú comienzas a trascender en otras personas. Comienzas a impactar en otras personas la vida. Y cuando tú ganas a alguien para Cristo, estás generando ¿qué? Un impacto que permanece por mucho tiempo. No acaba contigo. Y esto me lleva al primer pensamiento de este día. Amén. Las tormentas son inevitables. No son inevitables, pero el fundamento lo es todo. Las tormentas son inevitables, pero el fundamento ¿qué? Lo es todo. ¿Se acuerdan que hace un año, más o menos en junio, cayó una lluvia que se inundó el aeropuerto? Perdón, eso fue hace 2 años. Hace un año se inundó toda la parte de Broward. Y muchos estábamos asustados. Donde yo vivo, jamás el agua ha subido al nivel que llegó esa vez. Pero en mi corazón había una confianza en que estamos suficientemente altos para que el agua no llegara ahí. Eso nos evitó en tomar medidas de precaución. Y cuando tú y yo decidimos servirle a Dios, es lo que estamos haciendo, tomando medidas de precaución, protegiendo nuestro hogar, protegiendo nuestra vida, protegiendo nuestros hijos, nuestros matrimonios. Vamos a ver un ejemplo aquí, lo estamos viendo ya en Mateo. 2 casas, 2 hogares. Uno que construyó una casa del hombre necio, dice la palabra, y el otro un hombre sabio. Y Mateo 7:24 dice: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue ¿qué? Su destrucción. Hace un año nos llovió a todos por igual. A estas 2 familias les llovió igual. La diferencia fue en dónde estaban las bases de su casa. La diferencia, mi hermano, entre su vida y la del vecino es los fundamentos de su hogar. Y si tú que nos acompañas por primera vez hoy no habías visto esto, poner a Dios en el centro de nuestro hogar es la mayor bendición. Es la mayor seguridad que podemos tener en nuestra vida. El resto va a pasar, pero Dios jamás va a pasar. Amén. La diferencia entre estas 2 casas es que unos tenían su corazón depositado en lo material. Unos estaban descansando en lo físico. Y cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro centro, cuando Dios no es el núcleo y viene la escasez, vienen las dificultades, vienen las enfermedades, póngale usted lo que pueda venir. Comienzan a haber peleas. Comienzan a haber dificultades, luchas. Y eso es el que tiene la casa cimentada en la arena. ¿Alguno ha perdido el trabajo? ¿No? Yo sí lo perdí hace 2 años. Y para mí fue traumático. Porque me acuerdo que entró mi jefe y me dice: José Luis, estamos contentos contigo, pero hasta hoy llegamos. ¿Y cómo fue el asunto? Y me fueron diciendo así, me fueron cerrando la computadora, me fueron sacando de la oficina. Te vamos a pagar un mes más, gracias por tu tiempo. Pero no que estaba bien. Y me tomó como unos 10 minutos, 15 minutos, como caer en cuenta de lo que había pasado. Porque para empezar, nunca me han botado de un trabajo. Y eso fue traumático. Yo me acuerdo que me parqué y decía: ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue?
Y yo me acuerdo que vine a hablar con mi esposa y estaba Catherine ahí. Y Catherine tuvo un gesto que marcó en ese momento de mi vida. Me dijo, pastor, venga, oramos. Ella no preguntó qué sucedió, cómo fue, en qué lugar. Ella acudió al centro. ¿Sí? Y es donde tenemos que acudir nosotros todo el tiempo a Dios. La respuesta proviene de Dios. ¿Sí? Cuando la escasez viene, cuando el desempleo viene, si mi fe no está cimentada en Dios, soy como este hombre que construyó su casa en la arena. Pero cuando yo cimento mi fe, mi hogar en Cristo Jesús, van a venir enfermedades, van a venir otras cosas, pero voy a poder avanzar. Y ese es el hombre que construyó la casa, ¿qué? Sobre la roca. Y nosotros tenemos una roca firme. Y lo acabamos de cantar. Y lo acabamos de celebrar a Él. Le acabamos de adorar a Él. A esa roca firme. En que tenemos que caminar todos los días. La fe, tenemos que tener presente, es la que nos va a levantar. La fe es la que nos va a sacar de las dificultades. La fe es la que nos va a dar la fuerza para levantarnos y caminar. Pero ojo, porque la fe sin obra, dice la palabra que es que muerta. Si es cierto, yo me quedé sin trabajo. Me tocó orarle a Dios y simultáneamente levantarme a buscar trabajo. Y Dios volvió a abrir puertas. Y jamás hizo falta nada en mi hogar. Nos acostamos con hambre, ni se dejó pagar la renta, nada. Porque Dios estuvo ahí. Y Dios sigue estando ahí. Ahora permítame contar algo más personal. Las veces que yo traté de poner a Dios en un segundo plano, las cosas no funcionaban muy bien. Hubo escasez financiera. Hubo dificultad en mi relación. Por eso, como decía al principio, no somos perfectos. Cuando hablamos con el pastor Alejandro referente a ese tema, me emocionaba personalmente, porque es algo que hemos visto, que nos enseñaron a servir. Estamos sirviendo hoy en día, y es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, a servirle a Dios. Porque hemos notado que esa es la bendición más grande, la herencia más grande que podemos dejarle. Entonces, nuestra seguridad no es lo que tenemos, sino en quién estamos siendo edificados. ¿En quién estás edificando tu vida? ¿Sobre qué bases estás edificando tu hogar? El profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra. Y presta atención a esas tres cosas. Una piedra probada, angular, preciosa, fundamental y bien colocada. El que cree en ella no será ¿qué? Perturbado. 4 características de esta piedra angular que tú y yo tenemos acceso. Que no está reservada para un pueblo en particular. Que no quedó para la historia, sino es vigente hoy en día. Que es vigente para nuestros hijos, va a ser vigente para nuestros nietos y para generaciones. Pero desde hoy nosotros tenemos que marcar la historia en nuestro hogar. Y aquí el profeta le está hablando al pueblo de Israel. Está hablando de un pueblo que venía luchando. Y quizás tú estás luchando hoy emocionalmente. Quizás los documentos, finanzas en su hogar. Sea lo que sea, mi hermano, si ponemos a esa piedra angular en el centro de nuestra vida, todo va a salir bien. Esa es la seguridad más grande que tú y yo debemos de tener. Isaías le está hablando a un pueblo que estaba confiado en las alianzas, en los acuerdos que había hecho con otro pueblo. A un pueblo que estaba acostumbrado a lo tangible, a lo visible. Y hoy en día tenemos dificultades porque si no hay un documento, se sufre. Si no hay un sueldo, se sufre. Si no hay un ahorro, se sufre. Pero Dios mismo respondió que nos daría un fundamento seguro.
Amén. Tenemos un fundamento seguro que es Cristo Jesús. En 1 Pedro 2:6 dice, como dice las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra preciosa, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Efesios 2:20 dice, juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo, Jesús mismo. Amén. Tu piedra, mi piedra, es Jesús de Nazaret. Nuestra piedra debe ser Jesús de Nazaret. No hay opción. La opción a que no sea Jesús no es la mejor. Eso es un momento en el que tenemos que tomar la decisión única, que es seguirle a Cristo, que es creerle a Cristo y avanzar. Amén. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por eso? Sabe que nuestra vida está cimentada en Él. Y si hasta el día de hoy no lo has hecho, hoy es una nueva oportunidad. Lo lindo de Dios es que es un Dios de amor, un Dios de oportunidades. ¿Sí? Y eso me lleva al segundo punto, es la fuerza del servicio. Cuando servimos nos unificamos. Salmo 92:13 dice, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Cuando servimos se generan tres cosas. La primera, se genera estabilidad. Porque yo les estoy dando a un Dios que es firme, a un Dios estable, a un Dios que ha permanecido por siglos. Y dice la palabra que seamos plantados, o sea, no nos moveremos. Vendrán dificultades, pero estoy firme. Vendrán truenos, lluvias, relámpagos, pero me mantengo firme porque Cristo está conmigo. Vemos también aquí que Él dice que floreceremos, o sea, creceremos. Como padre es muy gratificante poder ver a mis hijos servirle a Dios a su nivel, en su edad, en su lugar. Pues muy gratificante. Ha requerido de esfuerzo. Pero es bonito ver cómo ellos saben que en momentos de dificultad hay que acudir a Dios. Y eso viene cuando nos estabilizamos delante de Cristo. Esto genera crecimiento. Y tercero, genera un legado. Y yo sé que todos deseamos tener un legado en nuestra vida. Dejar un legado en sus hogares. Y dice, florecerán ¿en qué? En los atrios de nuestros Dios. El crecimiento no se queda en uno mismo, sino que se extiende en testimonio y en bendición a otros. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros decidimos caminar en pos de Cristo, mi testimonio impacta a los que me rodean. Mi forma de actuar, de caminar, de hablar, de pensar, impacta al que nos rodea. Y eso es uno de los tantos beneficios que servir a Dios trae. Dios nos fortalece. El servicio en la tierra es donde la familia crece y florece. Yo estoy aquí por mis padres. Y hoy puedo ver a mis hijas servir por lo que me enseñaban a mí. Y hace 15 días les mostré la foto de mi sobrino, o nieto sobrino, no sé cómo se dirá, porque es el hijo de mi sobrina, que a su corta edad ya sabe que hay que bendecir los alimentos. ¿Qué más gratificante que esto? Saber que desde tan pequeños saben que hay que darle el primer lugar a Dios, que hay que servirle a Dios. Servir juntos nos ayuda a mantenernos enfocados en lo eterno y no en lo pasajero. Muchas familias, muchos padres, a veces muchos de nosotros nos enfocamos en trabajar, en proveer, en ahorrar para el futuro, en comprar la casa. Y no me malinterprete, todo eso es bueno y es necesario. Pero que nuestra confianza no esté depositada en eso. Que mi confianza no esté depositada en el ahorro. Que mi confianza no esté depositada en el trabajo, sino por lo contrario, ¿en quién? En Cristo Jesús. Si hay algo, hermano,
que une una casa es servirle en la casa de Dios. Si hay algo que va a unificar tu hogar, que va a unificar tu matrimonio, que va a unificar tus hijos, es servirle a Dios. Es servir en la casa de Dios. Y si hasta el día de hoy tú no estás conectado en ningún área de servicio a la iglesia, es una buena oportunidad para que a la salida, en la mesa de conexión, ahí le digas: quiero conectarme, Katy. Quiero servir. Aquí estoy. ¿En dónde puedo servir? Y comienzas a usar lo que Dios ya te dio. El talento, el don. Porque todos tenemos algo para dar. Pero tenemos que usarlo para que dé frutos. Tenemos que activar esto. Hechos 10:2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Aquí está hablando de un hombre llamado Cornelio, que no solamente servía, sino que dice que con toda ¿qué? Con toda su casa. Y la palabra nos cuenta que Cornelio está involucrado junto a su familia en el servicio del santuario, en el servicio de la sinagoga. Y lo bonito es que dice que Dios lo bendijo continuamente. Y no voy a preguntar cuántos vamos a ser bendecidos continuamente, porque todos queremos ser bendecidos. Amén. Todos deseamos ser bendecidos. Todos deseamos recibir bendiciones. Mas, sin embargo, muchas veces ponemos excusas para servir. ¿Y cómo podemos ponerle excusas al Dios que ha dado todo por mí? Jesús no se excusó cuando llevaba la cruz caminando en el Gólgota. Dijo: estoy cansado, hasta aquí llegué, y la dejó al lado. Él subió hasta el lugar. Él dio lo máximo por ti y por mí. ¿Qué vamos a dar nosotros por Jesucristo de Nazaret? ¿Qué vamos a dar nosotros por nuestra familia? Porque recuerde que cuando nosotros servimos a Dios, estamos bendiciendo nuestro hogar. No estamos haciendo sacrificio, porque el sacrificio más alto y más valioso ya fue hecho. Lo que estamos haciendo ahora es una ofrenda de gratitud. Le estamos agradeciendo a Él con nuestros actos, con nuestro temperamento, con nuestra actitud. Y algo noble que podemos hacer, algo muy sencillo, pero de mucho poder que podemos iniciar hoy, es servir. Diga que está al lado suyo y con el hombro: vamos a servir. No, pero así con el hombro, pégale un poquito. Vamos a servir. Y que esto no se quede aquí solamente, sino que lo pongamos en acción. Y cuando tú comienzas a ver los resultados de tu servicio, te vas a dar de cuenta de lo que Dios te ha dado, de la manera que Dios ya te bendijo y cómo tú vas a impactar a otra gente. Entonces, miremos lo siguiente: la herencia espiritual es más fuerte que cualquier tormenta. La herencia espiritual es más fuerte que cualquier tormenta. Y es interesante que, como mencioné anteriormente, es importante trabajar, ahorrar, tener un plan de retiro. ¿Sí? Eso es muy importante y es necesario. Pero sobre esto tenemos que dejarle una herencia a nuestros hijos, que ellos sepan que orar, que leer la palabra y servirle a Dios es aún mayor riqueza que cualquier dinero. Porque con esas tres herramientas, la oración, la palabra y el servicio a Dios, nos levantamos en cualquier lugar. Con esas tres herramientas vamos a recibir la dirección para encaminar nuestra vida. Vamos a recibir la dirección para avanzar nuestra vida. Josué 24:15 dice: y si no les parece bien servir al Señor, aquí ya está Josué un poquito molesto. Dice: escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Fíjese que Josué, ella no se hallaba ahí.
Él se sacó de esa ecuación, porque Josué estaba ahí viviendo con ellos. Pero él ya había tomado una decisión. ¿Y qué dice? Pero yo y mi casa serviremos ¿a qué? Al Señor. Otra versión dice, pero más yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en ocasiones podemos encontrarnos en esa posición, queriendo vivir pegado al pasado, queriendo vivir pegado a un trabajo, mi confianza depositada allá. Y corremos a agradar a los jefes, y corremos a agradar al mundo, a la sociedad, pero no a Dios. Nos produce la seguridad y la confianza el ahora, porque tengo un trabajo. Ay, gracias a Dios por el trabajito. Y cuando se lo quiten, cuando lo pierda, porque sucede. ¿Y qué es la gente que tiene ahorros y el banco se quebró? ¿Cuántos se acuerdan o supieron de la Gran Depresión en Estados Unidos? Mucha gente quedó en la calle. En el 2008, cuando estuvo la bombita de los bienes raíces aquí en Estados Unidos, muchos perdimos. Entre esos estuve yo, con mi esposa, perdimos la casa. Pero lo bonito fue, o triste simultáneamente, que yo fui al doctor porque me enfermé. Y dice, ¿qué es lo que sucede? Le dije, no, pues estoy perdiendo la casa, perdí mi ingreso, tengo deudas como todo el mundo. Y dice, ¿y tu esposa? No, pues ella está conmigo. Le digo, bueno, mijo, como usted dice. Porque el doctor justamente era un tío mío, o es porque no se ha muerto. Pero como usted dice, órele a Dios y avance. Y me tocó regresar y hablar con ella, pedirle perdón a Dios y avanzar. Y de eso han pasado 10, 12, 14 años. Y aquí estamos. Jamás hemos estado en la calle. Dios continúa proveyendo. Pero tenemos que tomar la decisión, la actitud de Josué. No importa lo que tú pienses, no importa lo que ustedes decidan. Yo voy a servirle a Dios. Yo quiero que mi hogar prevalezca. Yo quiero que mi hogar sea fuerte. Yo quiero que mi hogar sea cimentado en esa piedra angular que es Cristo Jesús. Y me pareció muy interesante cuando veía este versículo que ya Josué dijo, pero yo en mi casa, ella no se veía ahí. Tenemos que sacarnos de esa ecuación, de lo que el mundo dice, de lo que la sociedad dice, que nos quiere atemorizar. Lo que los noticieros dan, que hacen, informan tanto, que desinforman. Y entra el temor, entra la ansiedad. Y tenemos que entrar a vivir en el nivel de Dios. Entrar en la atmósfera de Dios. Leer lo que Dios quiere que yo lea. Escuchar lo que me va a servir. Y como dice la palabra, retener lo bueno y ¿qué? Y desechar lo malo. Josué declaró que él iba a permanecer. ¿Y cuántos quieren declarar eso en su vida? ¿Cuántos desean ver a sus hijos caminar con seguridad hacia un futuro próspero? Y la prosperidad no es solamente financiera, sino emocional. Pero sobre las finanzas y lo emocional, espiritual. No es malo tener logros materiales en absoluto. Hay que tenerlos y hay que cumplirlos. Pero que nuestra fe no quede depositada en ellos. Que nuestra confianza no quede depositada en una cuenta bancaria, en un trabajo. Sino por todo lo contrario, que todo eso lo tengamos depositados en Cristo Jesús. Amén. El legado más valioso, como lo dije anteriormente, que tú y yo como padre podemos dejar a nuestros hijos, es la oración, la lectura de la palabra. ¿Y qué? El servicio. La oración, la lectura de la palabra, que ellos se sientan apasionados por leer la palabra, que indaguen. Hace como 3 meses llegaron mis sobrinos a mi casa y me dice uno, tío, es que leí en Isaías 26 que Dios iba a abrir las puertas del Hades y me agarró fuera de onda. Le dije, espérate, ¿cómo?
porque ellos estaban jugando con el iPad en la mesa. Pero él paró su juego para hacerme esa pregunta. Y me tocó decir, chanta un pelito a ver. Y agarré la Biblia y busqué. Para no comenzar a decirle cosas que no eran. Pero él está indagando en su corta edad. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar. Crear una herencia. Dejarles una herencia firme. Y esta herencia viene de Dios. Esta herencia proviene de Cristo Jesús solamente. Amén. Y esto me lleva al último pensamiento de esta mañana. Y es servir a Dios fortalece ¿qué? La unidad familiar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Servir a Dios es una decisión. Servir a Dios es algo que yo tengo que proteger. Es algo que yo tengo que luchar. ¿Por qué? Muchas veces van a venir las ofertas, las contraofertas. Oye, es un fin de semana largo, vámonos. Es un fin de semana largo, vamos para la playa. Sí, pero ¿por qué no después de servir a Dios? ¿Por qué no le entrego a Dios 2 horas del día y después salgo a disfrutar de lo que Él me ha dado? Pero muchas veces, tristemente, invertimos las prioridades y usamos palabras como, Dios sabe que yo trabajo fuerte. Sí, Dios sabe que trabajas fuerte. Pero Él aún anhela tenerte al lado. Dios aún así anhela verte que tú le entregas a Él algo más. Él aún anhela escuchar nuestras voces, como levantamos nuestras voces esta mañana, y declarar que es nuestra fuerza, y declarar que es nuestra piedra, que en Él está nuestro fundamento. Servir a Dios fortalece la unidad de nuestro hogar. Porque si yo me siento mal, puedo contar con mi esposa para que ore por mí. Y durante esta preparación de esa enseñanza, ayer yo estaba en la casa y en todo momento no puedo identificar lo que era. Lo cierto fue que yo vi a mi hija y le dije, mamá, ven, ora por mí. Y yo, ora, me siento mal. Pude acudir a alguien y recibir bendición de parte de ella. El plan de Dios, mi hermano, es que nosotros trascendamos, que impactemos vidas, que conquistemos este mundo, que dejemos una herencia en nuestros hogares. Que no solamente dejemos las finanzas, sino actitudes correctas. Una oración, la actitud de acudir a la palabra de Dios, porque es donde recibimos la dirección. Dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la luz que necesitamos en medio del problema. Esa es la luz que necesitamos en medio de la dificultad. Esa es la luz que necesitamos en medio de la alegría también. En nuestra iglesia, ustedes no logran notar, pero hemos visto familias que llegan en la mañana. Y es bonito ver que van llegando y se van repartiendo. Y unos sirven en conexión, otros sirven con la banda, otros en producción, otros con los niños. Y no es una familia, hay varias familias así. Que decidieron en algún momento servirle a Dios. Y fueron familias que estaban a punto de separarse, familias con dificultades financieras, familias con dificultades de documentos. Y Dios no se queda con una bendición guardada. La bendición que Dios tiene para ti, Él te la va a entregar. Pero Él desea verte cerca. Él desea que tú camines cerca a Él. Él desea que cada uno de nosotros le demos a Él cada vez más. Las tormentas vendrán, problemas económicos, emocionales, sentimentales, las dificultades con nuestras esposas. Van a venir. La diferencia va a ser cómo estoy yo fundamentado
para el momento en que eso se presente. ¿Cómo voy a estar yo fundamentado para el momento que una de mis hijas me dijo, papi, me voy a casar? Cuando tenemos hijas, yo tengo 4, y me he tenido que venir mentalizando para el momento que el primer valiente va a ser que me diga eso. Porque no hay devolución. La letra pequeña esta yo se la voy a leer. Pero ¿sabe qué es lo bonito? En que yo sé lo que he criado. Yo tengo la seguridad que hemos invertido tiempo en ellas, dejándoles saber que son valiosas, dejándoles saber que tienen que escoger no con la emoción, sino con el corazón y por Cristo de por medio. El Salmo 128, versículo 1 al 4 dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas de su trabajo, de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como vid fructífera en el interior de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Qué interesante que la bendición no queda para una sola parte del hogar guardada. Y Dios no es machista, porque la primera que pone es la mujer. Y le dice, ¿qué? Tu mujer serás como una vid fructífera en el interior de tu casa. Con la sabiduría que crías a los hijos, con la sabiduría que guíes tu hogar, con la sabiduría que guíes quizás para ayudar a tu esposo con el presupuesto, con el amor, respeto que trates a tu pareja. Y dice el salmista, y tus hijos serán plantados como olivos alrededor de tu mesa. Tendrán raíces firmes, serán frutos. Y termina diciendo, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Probablemente estés solo en esta mañana, o tu esposa no está acá, o tu esposo no está aquí, o tus hijos no están acá. Pero eso no hace ninguna diferencia para tomar la decisión en este día en poner a Cristo en el primer lugar. Eso no hace ninguna diferencia en volver nuestro corazón a Dios, pedirle perdón y creer en lo que Él va a hacer en nuestra vida. No en lo que Él puede, porque con Dios no hay duda. Con Dios se puede caminar con seguridad que Él va a hacer. Amén. Mi casa no será derribada por la tormenta. ¿Por qué? Estará fundamentada en Cristo y serviremos juntos al Señor. ¿Te animas a hacer esa declaración? Ponte en pie, por favor. Y repite conmigo, mi casa no será derribada por la tormenta, porque estará fundada en Cristo y serviremos juntos al Señor. Es una decisión. Ahora cultívala y sobre todo protégela.